Gracias, Padre, por este día. Te bendecimos, te exaltamos y glorificamos, Señor, porque eres tú, Señor, que nos da un día más de vida. Eres tú, Padre amado, el que estás aquí con nosotros, tu Santo Espíritu, y que a través de esta palabra, Señor, pueda edificar cada corazón, pueda edificar cada alma, puede edificar cada persona que está conectada aquí en este devocional, Señor, recibiendo de tu alimento, recibiendo de tu palabra, Señor, y que la manifestemos en nuestras vidas y que esa manifestación de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros sea revelada a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Permite menguar para que crezcas tú, Señor. Así dice tu alabanza, Padre. Gracias por este día. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Buenos días, amado hermano. ¿Cómo están? Amén. ¿Cómo están? ¿Están durmiendo? Sí, hermano, estamos En en victoria. victoria. En Amén, amén. victoria. Gloria a Dios. Sí, tío. ¿Sí Bendiciones se en escucha? victoria. Amén. Bueno, hermano, eh, día de bendición, día más en este hermoso devocional que nos conecta con el Señor, que nos da esa dicha de buscarlo primeramente a Él. Y bueno, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces nosotros vamos a recibir todo siempre y cuando busquemos el reino de Dios. Hermanos, el día de hoy les voy a hablar sobre la carta de Santiago, eh, el capítulo 3 del 13 al 18. Y bueno, se los voy a leer bajo la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén, hermano. Bueno, este capítulo nos habla de la sabiduría, el tema central que Dios nos quiere transmitir. Y yo le colocaba, Esta semana. eh, aló, ¿me escuchan? Amén, ¿me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Eh, Amén. bueno, como decía, este es el tema central, la sabiduría. Aquí Dios, a través de Santiago, nos habla también que hay dos tipos de sabiduría. Una la que va a llamar la sabiduría de lo alto y la otra sabiduría es la sabiduría de la tierra terrenal. Claramente, nosotros podemos entender cuando él habla de lo alto, se refiere a la sabiduría que otorga Dios. Y la otra sabiduría es la que llama terrenal, carnal y diabólica.
que esa sabemos, queremos llegar al punto y entender estas dos sabidurías. Ahora bien, hermanos, de manera reflexiva, nosotros aquí hacernos una pregunta. ¿Cuál sabiduría estamos recibiendo en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos distinguir nosotros cuando se trata de la sabiduría de lo alto y cuando se trata de la sabiduría terrenal o diabólica? Nosotros, hermanos, siempre estamos acostumbrados a pensar que la sabiduría es buena. No siempre estamos inclinados que cuando una persona tiene conocimiento, eh, habla, creemos que está en lo correcto, ¿verdad? Pero eh, esa sabiduría, ¿de dónde proviene? Es lo que tenemos porque entender. Porque aquí nos dice que hay dos sabidurías, una buena y una mala. Realmente, hermano, el día de hoy, para mi vida, eh, estoy conociendo un poco más, porque desconocí algunas cosas y esto es lo que quiero que para cada uno de ustedes, que nuestro Dios a través de su palabra y quiere que ustedes también reciban hoy una buena semilla. Amén. Eh, lo que hablamos, lo que nos dice que hay dos sabidurías, una buena y una mala. En otros capítulos, Santiago, eh, y Dios nos habla a través de Santiago, que aquí, que aquí nos puede dar la respuesta, que dice que la fe sin obra es muerta. Pero también nos dice que la fe se muestra por medio de las obras. Amén. Esto significa, como él también que nos lo explica, que nosotros no tenemos manera de ver si alguna persona tiene fe. Eh, Viéndola, un ejemplo, puedo aquí decir rápidamente, eh, o imagínenselo usted ahí, usted ve a una persona sentada en una silla, ¿verdad? Usted no puede ver si esa persona tiene fe. No hay manera de que usted así, esa persona que está sentada en esa silla, pueda verla, ver que esa persona tenga fe, porque esa fe no está expresada o dibujada en el rostro. Pero a nosotros sí, Dios, a través de su palabra, me dice que yo puedo saber que esa persona tiene fe por sus obras, porque el que tiene fe hará obra de fe. Amén. A manera reflexiva, hermano, ¿qué tipo de obras estamos haciendo nosotros? ¿Cómo podemos saber qué, qué tipo de sabiduría se trata lo que estamos haciendo hoy en día? Por los frutos, hermano, por los resultados que estamos dando y que nosotros producimos. Y aquí quiero entrar en capítulo, porque esto es lo que nos dice en el versículo 13, cuando nos pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí Dios nos pregunta, ¿quién tiene sabiduría? Pero ¿quién tiene sabiduría de la buena? Y él mismo ahí nos responde, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Wow. En sabia mansedumbre, hermano. Entonces, la sabiduría que es de lo alto, hermano, se va a manifestar
en mansedumbre y por las buenas conductas de cada uno de nosotros. Nosotros, si estamos haciendo las cosas bien y la conducta de nosotros es recta, ahí se va a manifestar la sabiduría que viene del lo alto. La clave entonces, hermano, aquí es como nos dice nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. El árbol por sus frutos se conoce. El árbol por sus frutos se conoce, hermano. Entonces, ¿qué frutos estamos dando? Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios nos produce, como lo dice su palabra, determinados frutos. Y esos frutos voy a mencionarlos, pero antes de eso, eh, antes de mencionar estos frutos, hermano, de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto, vamos a hablar primero de los frutos de la sabiduría terrenal, porque ahí nos habla de la otra sabiduría, sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica. En el versículo 14, hermano, nos habla de los celos de contención. Estos mismos los mencionan también más adelante en el versículo de 16, que dice, donde hay celos y contención también. Aquí cuando nos habla de los celos, hermano, perdón, ya, cuando nos habla de los celos, podemos decir que no es un celo, lo que se refiere aquí no es un celo que cuando nosotros vamos a poner o, o una persona tiene su novia, entonces esa persona la ve hablando con otra persona mucho tiempo, entonces ahí se produce un celo, como que mira, ven acá, no te pongas eh, mucho con esa persona, entonces hay un celo ahí, hay un celo ahí como de, de que no, la palabra sería eh, de resguardar, que mira, ven, que no vaya a darse algo más. Entonces, aquí lo que nos dice realmente cuando nos habla de celos es que cuando nosotros hablemos, miremos, escuchemos a otras personas, no nos dé ese celo amargo que nos provoca el desprecio y el rechazo hacia otras personas. Porque, ¿qué pasa, hermano? A veces eh, se cometen esos errores por- de que esa persona, por lo menos ahí, una persona que, vamos a poner un ejemplo que existen, que pasa también en las iglesias, de hermanos que predican y dicen, ah, ¿por qué ese hermano sí y yo no? Entonces empezamos a ver a ese hermano de otra manera y, y empezamos a rechazarlo eh, por motivos simplemente de celos o cuando no me dieron un ministerio o cuando yo quería hacer esta actividad y no la pudimos hacer. Entonces, ese nosotros vemos, y es lo más fuerte, hermano, que empezamos a rechazar y a despreciar. Si no me saluda, no lo voy a saludar. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso, hermano, que ese celo eh, amargo que nos dice aquí, de eso es que realmente habla. Cuando, cuando nos hablan y nos provoca eh, a despreciar y a rechazar a otras personas.
Aquí también nos habla de contención, hermano. Significa eh, peleas. Cuando escuchamos a otra persona y después de oírlo nos provoca deseo de pelear. Si eso lo está produciendo lo que está diciendo esa persona, esa es la evidencia, hermano, de lo que es la sabiduría terrenal y no es la sabiduría de lo alto. Ahí tenemos que empezar a diferenciar. Ahí tenemos que empezar a ver, porque aquí nos lo dice la palabra de Dios y nos lo está mostrando muy claramente, hermano. Cuando hay celos, cuando hay contención, esa no viene de la sabiduría de lo alto. Esa no es la sabiduría de lo alto. Es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, como lo habla la palabra. Porque, porque esta sabiduría no es la que desciende, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Amén. Si lo que estamos escuchando, hermano, nos sigue provocando celos amargos, deseo de contienda, deseo de pelear, de ir a buscar a esa persona y decirle sus cuatro cosas porque no me cayó bien lo que me dijeron de él. Entonces, tengamos por seguro, hermano, que esa sabiduría no es la de Dios. Esa sabiduría no es la que proviene de lo alto, sino es una sabiduría terrenal. Y por ser terrenal, hermano, aquí investigando, significa que su origen no está en Dios, sino que es aquí en la tierra. Y esta tierra está hundida, hermano, por el pecado, llena de maldad. Hay mucha guerra, contienda, mucho pecado, hermano. Y esta tierra, tal cual como nos lo dice la palabra de Dios, la Biblia, dice que la tierra le pertenece al príncipe del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Entonces, ahí podemos también evidenciar, hermano, que no es una sabiduría de lo alto. Aquí nos dice también de la sabiduría, cuando nos habla de la sabiduría terrenal, como lo explicamos ahorita, también nos dice animal. Ahí eh, uno puede decir, porque animal, bueno, es que se perdió la sensatez que corresponde a las personas razonables. Lo que hace una diferencia, hermano, entre el ser humano del animal. Esa es la razón. Porque los animales no tienen la capacidad de razonamiento, hermano. Ellos actúan es por instinto. Un ejemplo de un perro. Un perro eh, actúa, si tú le agredes, él te va a agredir, ¿me entiendes? Él va a atacarte. Si tú, él no va a estar, un ejemplo, no va a crear una familia pensando antes, mira, no voy a tener no voy a tener, voy a hacer esta cosa con la perra y ya, porque nosotros no podemos y no puedo hacer eso, vamos a esperar, vamos a hacerlo. Ahí no, él no está razonando. Entonces, eso es lo que nos diferencia a nosotros al ser humano de la capacidad de razonamiento que a ellos que actúan por instinto. Por eso es que ellos hablan de animal. Y aquí no da a entender que la sabiduría animal es instintiva, no es razonable. Llevándolo al ejemplo del ser humano. Si una persona llega, entonces me vio feo, yo la veo feo.
me dio un golpe, bueno, yo le meto el otro. Y si me atacas, te voy a ir no te voy a destruir. Señor, reprenda al diablo. Entonces, eso, hermano, es lo que nos está diciendo que aquí hay una sabiduría animal, una sabiduría que no es razonable. Amén. Eh, También nos habla eh, de la sabiduría, nos dice aquí la sabiduría diabólica. Aquí, bueno, hermanos, nos lo dice su misma palabra. Significa que el Satanás, diablo, que está atrás de todas esos discursos, esa, de esas personas que dan, como dice la palabra, falsos profetas, que quieren que nosotros caigamos en provocaciones y que nos pongan a pelear con otras personas. Él está detrás de todo esto, hermano. Esa sabiduría diabólica, él la imparte a otras personas para que las otras personas caigan en provocación y que nos veamos con recelo, nos veamos con contención, que no razonemos. Y esto puede pasar, hermano, incluso nos pongan a pelear con hermanos, con familia, con compañeros de trabajo. Cuando eso es así, nosotros estamos sintiendo, cuando recibimos algún mensaje de, de una persona, nosotros estamos sintiendo eso, hermano, eso es lo que estamos escuchando, es diabólico, es diabólico. Ahí eh, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso. Aquí también el versículo 16 nos dice, donde hay celos amargos y contención va a haber perturbación. Perturbación, hermano. La perturbación, bueno, no, ahí no va a poner eh, a pelear para que no podamos ver a una persona realmente como, como debe ser. Porque ahí lo vamos a ver con una frialdad, con una maldad, porque esa es la sabiduría diabólica. Donde hay hermanos celos amargos y de contención, porque aquí, mira, nos los vuelve a decir, nos los dice en el versículo 14 y en el versículo 16 nos los vuelve a decir, donde hay celos amargos y contención. Entonces, aquí nos vuelve a decir esto, hermano, y es muy importante, que debemos diferenciar, diferenciar cuando tenemos celos, cuando tenemos contención, ahí va a haber ahí realmente va a haber una perturbación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos sentimientos o esa sabiduría que viene del terrenal o de lo alto. En cambio, hermano, la sabiduría de lo alto, ellos tienen sus frutos. Ahí también, así como la sabiduría terrenal tiene su fruto, la sabiduría del alto también tiene su fruto. Aquí nos habla que la sabiduría es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Aquí podemos evidenciar, hermano, también que esta lista, o lo que nos dio a través de Santiago, escribe
y resalta que lo bueno es más que lo malo. Y cuando nos dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, bueno, una lista más grande de lo que nos da de la parte terrenal. Siempre hay que resaltar lo bueno y no lo malo. Amén. Cuando nos habla, hermano, cuando nos dice que es primeramente pura, hermano, aquí podemos entender es que no tiene contaminación. No tiene contaminación. El, un ejemplo que podamos tener es cuando, por lo menos el agua, cuando el agua está contaminada, podemos evidenciarla, podemos verla, porque colora, tiene color, perdón, eh, vemos que está sucia y eso ahí prácticamente vemos que está contaminada. Pero el agua pura, hermano, investigando y bueno, y eso nos lo daba, eh, nos lo dan en clase de primaria, recordando nuestra clase de primaria, que el agua, cuando el agua es pura, eh, tenemos tres elementos, que es incolora, inodora e insabora. Es decir, que cuando el agua es incolora es porque no tiene ningún color, es transparente. Eso es, eso es un elemento de que el agua está pura, no tiene ningún color, totalmente transparente, a diferencia de cuando el agua está contaminada, que la podemos ver que tiene el color. Es inodora, no tiene olor. Eh, aquí podemos saber que cuando por lo menos quieren purificar el agua, le echan esa pastilla de cloro y a veces el agua te hace un poco olor, pues, al cloro. Y eso quiere ahí, hermano, es que ni siquiera cuando el agua es inodora, cuando es pura, no tiene olor. No vamos a percibir ese olor a cloro. Y bueno, cuando nos habla también que es insabora, es porque no tiene sabor, tiene nada de sabor. Igualmente podemos colocar el ejemplo del tema del cloro, cuando cloro pues, no tiene diferencia de sabor. Aquí por lo menos, hermano, uno siempre siente la diferencia, por lo menos el agua de aquí de Bejuma, es un agua que no tiene así el sabor. Entonces, cuando uno va para otras ciudades y uno toma el agua, uno dice, esta agua es diferente, esta agua tiene tiene este sabor diferente. Entonces, ahí yo siempre me vino este ejemplo, busqué, porque de la purificación, porque siempre lo palpo, pues siempre lo tengo presente cada vez que viajo. Entonces, bueno, hermano, eso es cuando la sabiduría es pura, que es de lo alto, sus frutos. Aquí nos habla, bueno, que no tiene contaminación. Eso es ejemplo del agua, es muy importante para que más o menos tengan una referencia. Cuando nos habla de pacífica, eh, pacífica, la palabra lo dice, paz. Cuando escuchamos a prédica, cualquier conversación, y eso nos provoca paz,
esa sabiduría, hermano, o ese fruto es eh, que viene de la sabiduría, viene de la sabiduría de lo alto. Porque todo lo que es de Dios, hermano, nos provoca paz. Si usted recibe una palabra y le da paz, si tú hablas con una persona, esa persona te produce paz, este es algo que es de Dios. Quiero, quiero aquí pararme un momentico, hermano, y contar un pequeño testimonio que me sucedió ayer. Y ayer, eh, el Espíritu Santo me dice, levántate, mucho antes de lo habitual, que me levanto, tres y media, me paré a las 2:30 de la mañana. Y ahí yo, bueno, me puse a orar y el Señor me dice que así, hermano, agarra, pon una alabanza, usa la alabanza. Y cuando empiezo a alabar y empiezo y agarro el teléfono, hermano, y veo un mensaje de un amigo de la infancia. En estos días pasamos una situación de un hermano que se fue, partió con el Señor, que era muy sentido aquí en el municipio, y nosotros teníamos ese vínculo con esa persona. Incluso eso fue lo que nos unió a hablar nuevamente, porque nosotros habíamos tenido una diferencia en, hace un tiempo atrás. Y él me mandaba un mensaje, veía en ese teléfono a esa hora específicamente, veía que él me decía que cualquier cosa que él haya hecho mal, que lo perdonara, que esto que había pasado con nuestro amigo lo hizo reflexionar. Y bueno, hermano, yo ahí agarré y eso me dio una paz y me quebrantó tanto que yo le dije, te pido perdón también, te pido perdón también porque si yo hablé mal, si yo dije que tú no eras mi amigo, hoy quiero decirte que a partir de hoy eres mi amigo. Y, y Dios, hermano, mire, cuando a veces uno entendemos los propósitos de Él, pero hay un fin, hay un propósito, me unió nuevamente y me hizo perdonar y pedir perdón. Fue una cosa tan bonita, hermano, el día de ayer. Y bueno, que Dios bendiga a ese hermano, a ese amigo, que yo sé que Dios lo va a utilizar y lo va a ayudar, porque es algo cuando viene de Dios, sentimos la paz, sentimos que es sincera, sentimos que es real y que Dios nos muestra siempre los propósitos de Él, de alguna forma que a veces nosotros no entendemos, pero utiliza esas herramientas para que nosotros eh, nos guiemos a través de Él. Amén. Bueno, ese pequeño testimonio, hermano, fue el día de ayer, quería compartírselo y me tenía ahí en la Pacífica porque eso me dio paz para mi vida. Sentí que había sacado una raíz de amargura más de mi corazón, de mi mente. Eso lo sentí ayer y cuando yo investigaba el, el, la palabra que Dios me ministra para hoy, este,
sentí totalmente paz y me sentí alegre, gozoso en el Señor porque me dio eso, que me dio un día más de vida eh, para poder quitar cualquier raíz de amargura en mi corazón. Amén. Bueno, hermano, nos habla también, vamos a entrar otra vez en el tema, nos habla también que es amable. Cuando escuchamos un discurso y nosotros notamos una prédica y notamos que ese discurso es respetuoso, educado y que respeta a todo el mundo, nosotros podemos decir que ese discurso, hermano, es amable, es respetuoso. Es decir, que eso, cuando nosotros sentimos eso, es que ese fruto, esa sabiduría viene de lo alto, que nos habla que es respetuoso, que es educado con todo el mundo. Porque a veces escuchamos cosas que son totalmente lo contrario. Lo que es bueno, obviamente, que nos dice eh, la, la, la sabiduría terrenal, que lo que te va a traer es contienda, es celo. Es decir, que ahí, cuando nosotros escuchamos un discurso o hablamos con unas personas y esas personas siempre andan nos dan ese concepto de amabilidad, de educado, respetuoso. Esa sabiduría, hermano, viene de lo alto, viene de Dios. Amén. Y es benigna. Nos dice aquí la otra palabra que nos da Dios. Es decir, hermano, es que es benigna, es buena. Que esa palabra que estamos recibiendo no nos va a hacer daño, no nos va a destruir. Es una cosa que nosotros, nada más al recibirla, decimos, no, es bueno, es así, es bueno, no nos está haciendo daño, no nos pega en el corazón, esa es una raíz de amargura, no nos da contienda, no. Es una palabra buena, que no nos va a hacer daño y no nos va a destruir. Amén. También nos habla eh, que es llena de misericordia. Y bueno, hermano, la verdadera sabiduría siempre nos va a inspirar a dar misericordia a todos nuestros enemigos. Ahí está la sabiduría, siempre promoviendo la misericordia, que es lo que me pasó a mí ayer también. Dios me puso a mí y me inspiró a ser misericordioso, porque si Él es misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que hacerlo, incluso hasta con nuestros enemigos o con las personas que nos hicieron daño. Entonces, esto es algo muy bonito, hermano. Nos dice llena de misericordia, llena de misericordia. Cuando viene, recibimos una palabra que nos inspira a dar misericordia hasta nuestro enemigo, hermano. Esa sabiduría viene de lo alto. Eh, También, hermano, el fruto de justicia. El fruto de justicia, hermano, aquí se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eh, yo indagando, investigando, hermano, no puede haber paz si no hay justicia. Y no se puede hacer justicia si lo que la pretenden no están actuando con paz. Entonces, estas son dos cosas que van de la mano. No puede haber paz si no hay justicia.
y no se puede hacer justicia si lo que pretenden no están actuando en paz. Es decir, una con la otra se dan la mano, siempre. Amén. Bueno, hermano, ya para ir concluyendo, eh, y quisiera hablarle aquí, es que la única manera, hermano, en que la voluntad de Dios va a caminar siempre, va a caminar porque la verdadera voluntad de Dios es la justicia de verdad. Y la única manera que camine es fomentando la paz. La única manera que la justicia y la voluntad de Dios camine, hermano, es fomentando la paz. Y la paz la paz solo la puede dar la sabiduría que viene de lo alto. Aquí lo decía Santiago. La paz solo la puede dar la sabiduría que viene de lo alto. No la sabiduría terrenal, que es la que habla de matar, de muerte. Es esa sabiduría diabólica que te habla de pelea, de contiendas. Esa no, esa es la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría que viene de Dios siempre va a ser constante en el tema de la paz, hermano. La reconciliación, porque solo así es como las enseñanzas que nosotros oigamos o los discursos que nosotros oigamos producirán en nosotros los frutos que necesitamos para que el reino de Dios pueda avanzar aquí en la tierra, hermano. Ahora aquí, hermano, la clave está que nos preguntemos el día de hoy de quién nos alimentamos, quién es su referente en su vida, quién es el que le está orientando en su vida, ¿es Dios o es Satanás? Es muy fácil saberlo, hermano. Esa guía que nosotros estamos aceptando es la que trae paz a nuestra vida, tranquilidad, mejores relaciones con otras personas, que nos trae deseo de ser misericordioso, de ser benigno, de ser pacífico, de ser así, hermano. Abra, abra y siga adelante, abrácela, atesórela, porque esa sabiduría, hermano, viene de lo alto. Pero si no es, sí, pero si es todo lo contrario, hermano, para eso Dios nos está hablando hoy, para que seamos prudentes y dejemos de escuchar a esa serpiente, para escuchar al Dios misericordioso que nos habla a través de su palabra. Amén, hermano. Bueno, hermano, espero que esta palabra que Dios puso en mi corazón para impartirla en este hermoso devocional, que cada día nos vamos alimentando más de su palabra, que nos vamos creciendo, vamos menguando para que crezca nuestro Dios, sea de edificación para cada uno de la vida. Quisiera ya abrir, son las 5:50. Quisiera dejar este tiempo, hermano, para que usted exprese todas las cosas que, eh, que Dios pudo enseñarle el día de hoy a través de este devocional. Amén. Dios le bendiga. Mm, bueno, la sabiduría es muy importante. Nadie entendió, no sabía.
Bueno, gloria a Dios por la sabiduría, por este tema, una sabiduría terrenal y una sabiduría, la sabiduría celestial, amén, la que proviene de lo alto. Sabemos que también, bueno, hay una humana, una diabólica y la que proviene de lo alto. Una de las cosas que yo aprendí en la película del Guerrero Pacífico es que la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios y aplicamos este conocimiento, entonces nosotros estaremos siendo sabios, amén. También la sabiduría te permite apartarte del mal, amén. O sea, perdón, la sabiduría es el principio del temor de Dios y el temor a Dios te hace apartar del mal. O sea, que es indispensable la sabiduría en nuestras vidas, andar en sabiduría y no ser sabio en nuestra propia opinión, en nuestra sabiduría intelectual. Amén. O sea, que como usted decía, de qué estamos, qué sabiduría estamos aplicando. Porque si es la sabiduría, conforme a la palabra del Señor, entonces es como la describe la palabra. Primeramente pura, después pacífica, benigna. Amén. Pero si no, entonces es todo lo contrario. Amén. Amén, hermano, así es. Eh, Dios nos pone a nosotros, es como usted lo decía, de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros, lo decía la pastora Yasneli el miércoles, eh, que, que nos hablaba de eso, que nosotros, si tememos a Jehová y hacemos su palabra, ahí nosotros ya estamos prácticamente, tenemos un 90% del camino ya asegurado con el tema de la sabiduría, pero Dios nos da libre albedrío que nosotros tenemos que coger. Por eso es que aquí Santiago nos dice que hay dos sabidurías, sabiduría de lo alto y sabiduría terrenal. Entonces ahí es donde estamos diferenciando y nosotros tenemos que ver qué sabiduría estamos recibiendo cuando hablamos con otras personas, cuando recibimos este, de cualquier medio de comunicación. Porque ahorita con las redes esto está, entonces tenemos que ver, está bien, recibimos esto de un pastor o X, ¿verdad? Pero tenemos que ver si nos da paz, si nos da tranquilidad, si esas cosas que recibimos y también pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermano, ¿quién más quisiera hablar? Quisiera expresar lo que aprendió el día de hoy. Buenos días, hermano, bendiciones. Excelente la enseñanza. El Señor le continúe usando y bendiciendo cada día más. Y sí, efectivamente, como Amén, he lo leído en recibo. la palabra, he leído en la palabra que la sabiduría es buscar de Dios y la inteligencia apartarse del mal. Así que pedirle al Señor siempre que nos dé esa sabiduría que viene de lo alto para seguir buscándolo a Él, porque mientras estemos llenos de Él, de su Espíritu Santo, vamos a ser mejores seres humanos y le vamos a agradar más al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano? Lo bueno de todo esto, hermano José Miguel, es que, bueno, que si esta enseñanza nos hace saber que realmente no tenemos sabiduría, entonces nosotros se la pedimos, lo podemos pedir al Señor, la cual Él da abundantemente y sin reproche. O sea que estamos a tiempo, pues. Amén. Sí, gloria a Dios, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga a todos. Eh, lo que yo más le he pedido a Dios es tener sabiduría y he aprendido a controlar mi carácter. Y antes, ahí está el hermano José Miguel, el carácter el que tenía yo, pues, era un carácter muy fuerte. Y, y había mucho celo.
La carne me tenía así que el diablo, pues, me tenía con esos celos tan enormes. Y gracias a Dios, yo le decía a una hermana aquí en la iglesia que yo ahorita estoy como la lechuga. Ajá, ¿y cómo es eso? No, fresco y saludable, porque ya no tengo esa, esa contienda. Y Dios ha cambiado mi carácter, no digo al 100%, pero sí puedo decir más de un 50, un 70%. Y, y ya a las cosas no, o sea, si alguien lo hizo, bueno, él tendrá ¿cómo es? Su entendimiento de hacerla. Pero mi entendimiento ahorita es espiritual, no es carnal. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano Néstor. Así es. Nosotros nos conocemos, tenemos tiempo. Y bueno, el carácter del hermano Néstor no era fácil. Igual el mío, hermano. El mío también no era fácil, pero bueno, gloria a Dios que encontramos esta sabiduría que nos da paz y nos da tranquilidad. Amén. ¿Alguien más? Buenos días. Bueno, aplicar la sabiduría y pedir la sabiduría en todo momento, porque muchas veces eh, queremos aplicar es la sabiduría, como usted dice, la mundana. Y debemos pensar antes de actuar, antes de decir cualquier cosa, de pensar en hacer justicia con nuestras propias manos. Debemos pedirle al Señor sabiduría. Y, y bueno, muy bonita esa enseñanza de hoy, de la sabiduría, ¿no? Gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Alguien más? Bendiciones, hermanos, para todos. Bueno, esta palabra tan hermosa nos enseña que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Así es. ¿Alguien más, hermanos? Voy a abandonar. Aló. Bueno, hermanos, de verdad, bueno, ya, si hay alguien más por ahí que quiera expresar, Bendiga, amén. Dios bendiga. Bueno, podemos resumir que la sabiduría, para poder tener sabiduría, es el temor al Señor. Cuando le tememos al Señor, bueno, esa sabiduría viene de lo alto. Y con todo lo que explica usted ahí, hermano, con esa enseñanza que, bueno, en Santiago, el libro de Santiago nos lo profundiza bastante. Entonces, bueno, en resumen, el temor al Señor y tendremos sabiduría grande de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. ¿No alguien más, hermano? Vamos a expresar lo que no han hablado, lo que aprendieron, si les impactó la palabra de Dios de hoy. ¿Alguien más a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Bueno, hermano, ya son las 6 de la mañana. Esperemos, gracias a Dios por este día. Y bueno, espero que Dios bendiga su vida, la vida de cada uno de ustedes, y que esta palabra de hoy sea para edificarlo y sea para identificar esa misericordia, esa sabiduría, perdón, que viene de lo alto
y que apartemos esa sabiduría terrenal que a veces que el enemigo siempre va a querer posicionarnos a nosotros, pero teniendo el temor a Jehová, seremos sabios. Amén. Dios les bendiga, hermano. Buenos días. Amén. A ver. Amén.